Prometí hacer una introducción, pues aunque fuera así, sencillita, pero estas son ya, por lo menos luego haremos otra mejor, pero de momento tenemos ya esta bonita introducción de las crónicas de la inteligencia artificial. Estas son las escalofriantes crónicas de la inteligencia artificial. Y estamos con ustedes. Como digo, vamos a estar hablando bastante de inteligencia artificial, así que lo que dure el boom de la inteligencia artificial, pues la vamos a estar comentando aquí. Ya sabemos que en general, y para ponernos en antecedentes, tenemos dos opciones a elegir. Tenemos un menú de inteligencia artificial que tiene dos platos. La inteligencia artificial salvará al mundo, nos llevará a la utopía, nos llevará al paraíso y nos permitirá comer pasteles de chocolate sin subir de peso. O la inteligencia artificial acabará con el planeta, nos matará y luego nos esclavizará. O al revés, creo que es. Bueno, será el apocalipsis, será el Armagedón, será la debacle y luego vendrá lo peor. Esas son las dos cosas que todos los días los medios nos están diciendo que nos depara la inteligencia artificial, que no es inteligencia. Y por cierto, hoy veía yo que salía, y lo voy a poner aquí si puedo, un estudio donde los propios estudiosos se preguntan, ¿no? Si cuando un programa de los que llaman inteligencia artificial hace algo, sabe lo que está haciendo y dice, no va a decir, si los modelos GPT nos han vuelto locos con sus asombrosas capacidades, pero realmente adquieren la capacidad de realizar tareas de razonamiento que los seres humanos encuentran fácil de realizar, no. Y esto lo dice una experta en inteligencia artificial. Bueno, pero la gente está, no, porque ahora los chicos van a hacer todas sus tareas con inteligencia artificial, como las hagan les va a ir como el abogado del que hablábamos la semana pasada, ¿no? O como, yo sigo sin enterarme si he ganado Grammys. Le han preguntado al chat GPT sobre mí y ha dicho muchas cosas, una vez que no he escrito ni un libro, otra que escribió unas que no escribí y cosas así, pero no sé si tengo discos grabados con los que probablemente tenga un Grammy en el mundo de chat GPT. Pero como los chicos ya van a hacer todo con inteligencia artificial, varias empresas, este es solo un ejemplo de ellos, varias empresas como Turnitin, Entrégalo, han hecho programas de inteligencia artificial para detectar textos hechos con inteligencia artificial. Mira qué inteligentes. ¿Será una inteligencia artificial la que se le ocurrió la idea de usar la inteligencia artificial para detectar si un texto está escrito con inteligencia artificial? Pues dele poder a sus alumnos para que hagan su mejor trabajo original. El éxito de los alumnos empieza aquí, dice la empresa, este es el sitio web de la empresa. Salvaguarde la integridad académica con una solución de detección de escritura por inteligencia artificial construida para los educadores. Está muy bien, ¿no? Es magnífica. Los alumnos empiezan a hacer sus trabajos con ChatGPT o algo todavía más tonto que ChatGPT. Y tú como al profesor, ¿cómo lo sabes? Pues le pagas a estos señores y estos señores detectan cuando tu alumno usa inteligencia artificial. Entonces puedes decirle, estás reprobado, suspendido, fuera de la escuela, expulsado y avergonzado universalmente por usar la inteligencia artificial en vez de la propia tuya. Lo cual suena muy bien, hasta que ocurre que el programa Turnitin, lee lo que hizo una alumna de la Universidad de California en Davis y la acusó de usar inteligencia artificial en el ensayo que escribió. El incidente del que informó la revista Rolling Stone se desarrolló cuando Louise Tivers, una chica que está a punto de graduarse, está en el último año de su universidad como licenciada en Ciencias Sociales, presentó un ensayo y el
software de detección de plagios y inteligencia artificial, Turnitin, marcó su ensayo como hecho con inteligencia artificial. La escuela tuvo que hacer una investigación. Stivers quedó ansiosa y frustrada, imagínate, porque no era cierto. Porque la inteligencia artificial detectó como inteligencia artificial lo que era la inteligencia natural de una estudiante. Tuvo que defenderse sin ningún apoyo externo para probar su inocencia, lo cual es maravilloso. ¿Ves? Tú sabes que la presunción de inocencia es la base de todo sistema jurídico medianamente razonable en todo el mundo. Es decir, si tú acusas a alguien de un delito, tienes que probar que esa persona es culpable. No se vale como hacía la Inquisición, dicen que eres brujo, demuestra que no lo eres. Que tú dices, ¿cómo se demuestra que no soy brujo? ¿Cómo demuestro que yo no provoqué la granizada que le dejó el maíz convertido en chicharrón al pobre señor aquel del otro lado del pueblo? O se murió su mula por un embrujo que yo hice, ¿cómo demuestro que no hice el embrujo? Bueno, la acusación injusta añadió el estrés de su último semestre, que para todos los que se van a graduar como que llevan un poquito de estrés, sí, haciendo que sufrieran todas sus demás calificaciones. Este caso es uno más en un número cada vez mayor de ejemplos que resaltan los errores gravísimos en herramientas de inteligencia artificial como Turnitin y que cada vez más identifica a los alumnos como tramposos. Así que esta chica de 21 años pues, lo pasó extraordinariamente mal y dijo que el tiempo que podía haber dedicado a estudiar o hacer sus deberes o tareas y preparar sus solicitudes porque quiere entrar a la escuela jurídica. En Estados Unidos el college es un college de 2 años, es un colegio universitario del cual puedes salir directamente a trabajar o del cual puedes salir a hacer una carrera universitaria de ingeniería, medicina, derecho, etcétera. Ella quiere estudiar derecho. Rolling Stone reveló que no era la única alumna de la Universidad de California en Davis a la que se le había acusado, a la que este software, esta inteligencia artificial, la había acusado falsamente de usar inteligencia artificial. Las autoridades de la universidad al final dijeron que bueno, es que este programa está todavía está en beta. Como toda la inteligencia artificial está en beta, y lo cual es poca cosa para un alumno que sufre algo así. La compañía de software admitió y admite en su página web que su herramienta es 98% precisa, es decir, que de cada 100 veces, 2 veces mete la pata. O te acusa de no usar inteligencia artificial o no se da cuenta que la usaste. En fin, que así es como las herramientas de detección de la inteligencia artificial, hechas con inteligencia artificial, siguen fallando. Seguimos esperando a ver cuál de los dos platos del menú nos va a tocar, si la salvación final o la destrucción absoluta. Yo apuesto a que no va a pasar ninguna de las dos cosas, y como ha pasado con todas las tecnologías que el ser humano ha desarrollado, las utilizaremos como herramientas. En general serán útiles y en ocasiones serán terriblemente desagradables o podrán ser utilizadas para el mal, pero ninguna tecnología hasta hoy nos ha dado ni el bien absoluto ni el mal absoluto, ni nos ha ahorrado la necesidad de usar nuestra propia inteligencia para salir adelante de nuestros problemas.